Buenas noches, bienvenidos a esta primera charla del ciclo de conferencias sobre cardiología que se transmitirá aquí en la página de UJIR Ciencias Médicas. El encargado de realizar estas conferencias es el doctor Juan Carlos Carrión, médico, graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, especializado en cardiología en el Instituto de Posgrado Médico de Río de Janeiro, con subespecialidad en arritmología en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Estas conferencias se realizan siguiendo el principio de unir la más rigurosa formación científica con las preocupaciones sociales que deben ser comunes a todos los médicos. Dicho esto, doy la palabra al doctor Carrión. Buenos días, gracias por la presentación y agradezco también a UJIR por la invitación a formar parte de este proyecto y a fomentar el desarrollo técnico-científico de nuestros médicos en el Ecuador. Esta es un aula inaugural del curso de cardiología que será dictado por esta plataforma. Nuestro interés es darles a ustedes información válida, información que ustedes puedan utilizar como una herramienta de trabajo, darles la mejor formación posible en cuanto a este acápite, dirigida o orientada a médicos de pregrado. Evidentemente ustedes no van a salir formados como cardiólogos en este momento. La charla tiene como objetivo delimitar brevemente, ¿no?, una justificativa de nuestro acto al estar aquí sentados frente a un computador asistiendo a clases. ¿Por qué estudiamos esto que estamos estudiando en estos momentos? Es importante poder defender nuestras posiciones, poder defenderlas desde un punto de vista filosófico. Hace poco más de una década, tal vez dos, ¿no?, había un programa de música de heavy metal, ¿no?, que mi hermano rutinariamente asistía en MTV, que se llamaba Headbangers. La persona que estaba encargada de llevar a cabo este programa, recuerdo que en uno de sus episodios entrevistó a dos grupos. Uno de ellos se llamaba María Marta Sierra Lima y el otro grupo me parece que era Cromañón, alguna cosa así. Y él hizo esta pregunta justamente: ¿por qué ustedes hacen lo que hacen? ¿Cuál es la justificativa para estar de ustedes aquí hoy cantando, haciendo música? ¿Por qué cantan lo que cantan? ¿Por qué dicen lo que dicen en las letras de sus canciones? Y nos vimos confrontados en ese momento a la realidad que vivimos. Por un lado, María Marta Sierra Lima, la entrevistada de María Marta Sierra Lima, simplemente se limitó a decir porque es hip hop, y hip hop es lo que suena, por lo tanto, ya está. En tanto que el integrante Cromañón hizo sí una explicación sociológica, politológica, histórica, ¿no?, del movimiento musical y por qué existe lo que existe, ¿no? No es extraño en medicina que encontremos estos eventos. Yo recuerdo una formación cuando por primera vez el American Heart nos dio a los instructores de soporte vital básico y avanzado la nueva metodología. Esto debe haber sido entre el año 2005 a 2010, no recuerdo exactamente la fecha. Y entonces hubo una capacitación que la llevamos a cabo en un auditorio, todos los miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación Cardiopulmonar.
Y hubo preguntas por parte de los expositores buscando una interacción con el auditorio. Y cuando les decíamos, bueno, ¿y usted por qué cree que es importante aplicar esta nueva metodología de enseñanza para enseñar soporte vital básico y avanzado, para enseñarles los españoles? La persona que respondió a esa pregunta dijo, porque es lo que está en boga, porque es lo que está aquí. O sea, si hacemos el paralelismo, el doctor dijo, porque es lo que suena, porque es hip hop, es lo que suena, por lo tanto vamos a hacerlo. Es una cosa absolutamente vacía de contenidos, vacía de teoría, vacía de conocimiento. No es por ese motivo que nosotros estamos aquí estudiando. Puedes tener una afición, puedes tener una facilidad, puedes tener una tendencia que gusta la medicina. Pero una vez que estás metido aquí, tú tienes que poder definir por qué haces lo que haces y por qué dices lo que dices. Quería yo hacer referencia. No, tenemos este pequeño folleto, ¿no? Que es ya muy viejito, ¿no? Firmado inclusive por el autor. Este es un folleto, ¿sí? De lo que se producían. Estas cositas era lo que producía la Facultad de Medicina. Esto fue producido por la Facultad de Medicina en el año 1972 a cargo del doctor Víctor Alberto Arias Castillo, profesor titular de la Cátedra de Cardiología, aprobado por el Consejo, por el Departamento de Medicina y por el Consejo Directivo. Tiene inclusive la firma del secretario abogado de la época y la acta que aprueba este pequeño folleto, ¿no? Se trata sobre el examen físico cardiológico. Yo quería hacerles notar lo siguiente, lo que dice el doctor Arias en esa época, sobre la forma de discutir el examen físico. Esa es la discusión de un caso clínico, ¿no? Entonces él dice que hay que escribir signos, síntomas, definir problemas, definir esto, y dice, y ahí indica que discutir el pronóstico. Y si el pronóstico es muy importante para la familia y para la relación médico-enfermo, debe tomarse muy en cuenta. A seguir, dice, el tratamiento, que es lo que quiero discutir. El tratamiento, dice, con proyección socioeconómica, debe ser higiénico, dietético, ocupacional y medicamentoso. Merece reparo especial, pues el médico ve más allá de su prescripción y sabe muchas veces que ha arado en el mar, pues sus indicaciones no pueden ser cumplidas por cuenta de las condiciones ambientales, sociales y económicas que se oponen a dicho evento. Cabe en este momento la función complementaria del servicio social y como meta superior en el futuro, la aplicación del seguro social al 100% de los pobladores, a fin de que el Estado mismo tome a su cargo el cumplimiento de las órdenes que abarcan ambiente, higiene, dieta, ocupación y medicamentos. Una posición interesante de un querido profesor de la Facultad de Medicina, fallecido hace más de 30 años, que no obstante comete un error grave. Estamos viendo que en esa época se aspiraban, ¿no?, a que el seguro social sea universal. Y ese es un error. Es un error porque la salud, uno no puede confundir los preceptos o los conceptos éticos doctrinarios de lo que es salud con el sistema de salud. Son dos cosas diferentes. Los principios éticos doctrinarios son universalidad, integralidad, equidad. ¿Sí? Los principios organizacionales son descentralización, regionalización, jerarquía, participación social, resolubilidad, complementariedad. ¿Sí? Pero el sistema de salud es
único, no es universal. Eso es un concepto raro. Único. En países en la región sudamericana en donde esto se aplicó, por ejemplo Brasil, esto se discute en la octava conferencia de la salud en 1986. Se define que debe ser hecho. El Estado asume ese proyecto y saca la ley en el año 88, la ley 8080, que crea el sistema único de salud. Único de salud. ¿Y por qué se llama único? ¿Por qué la palabra único? Pues porque en todos nuestros países hay varios sistemas de salud y eso es un problema. La seguridad social, que es un sistema, es un ministerio de salud propio. Sobre todo en el Ecuador es un ministerio de salud paralelo. Tienes Fuerzas Armadas, tienes policía, ¿no? Tienes las junta de beneficencia, las juntas son un organismo que viene desde la época que se formaron en la Revolución Liberal, hace más de un siglo. Ahí se formaron las juntas por la salud, las juntas se le dio ese nombre, ¿no? A cada órgano que se iba formando. Desde ahí sobrevivió la Junta de Guayaquil, ¿no? Que es la que dirige varios hospitales. Tiene otras funciones, pero dije, tenemos Solca, ¿no? Esto es un problema porque, por ejemplo, en Brasil también había, ¿no? Los hospitales del Seguro Social, había los hospitales de los servidores de Estado, había los hospitales de Marina, había los hospitales públicos, llamados públicos, de la prefectura, los patronatos que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se unificó. Pero la seguridad social se queda solo con el banco. Punto. No es nada más que eso. Y todo lo que salud pasa directamente a ser regido por el Ministerio de Salud. Todos los hospitales, toda la infraestructura pública pasa a ser regido por un único órgano, pero no solo de verbo, no solo en papeles, físicamente. Muy bien. Hecho esto, la estructura que se genera en un Ministerio de Salud, no, la estructura de salud pública necesita un perfil de médico, no es cualquier médico, no es el mismo médico para todo lado. Y en cuanto a eso, tenemos la educación de los médicos. Y la educación de los médicos viene, o la actual educación de los médicos viene a partir del relatorio de Abraham Flexner, personaje que vivió entre 1866 a 1925, ¿no? Hizo ese relatorio en el trabajo fue en 1910, en Estados Unidos. ¿De qué se trata ese relatorio? ¿De qué se trata ese estudio? El Estado norteamericano le encarga el ver cómo se está educando a los médicos. Y Flexner genera este informe, ¿no? Indicado que la educación de los médicos tiene que tener un componente teórico muy fuerte, científico, y que tiene que haber práctica, señores. No podemos aprender sobre muñecos. Ustedes también no van a aprender todo esto que vamos a discutir solo viendo las aulas. Tienen que tener práctica, tienen que tener horas de atención, no virtuales, físicas, en la realidad, en el mundo real. Por eso es que desde ahí se crean las residencias médicas para hacer las especialidades. Muy bien. Pero así tendríamos médicos de las diferentes especialidades. ¿Es eso lo que atiende a los requerimientos del sistema de salud? No, no atiende a los requerimientos del sistema de salud. Porque el sistema de salud tiene que atender a toda la población y tiene que prevenir que la población se enferme. De acuerdo a esto tienes los principios filosóficos que rigen determinadas sociedades.
en este acápite, pues la forma de pensamiento que rige, sobre todo económico, ¿no? Que nos atraviesa en estos momentos, que atraviesa y permea inclusive a la sociedad y a los políticos, viene del fit to fight, es decir, yo puedo tener un soldado, ¿no? Y eso es una doctrina que vino desde la guerra, desde la guerra civil de los Estados Unidos, fit to fight. Y tenía soldados que estaban en capacidad de pelear. ¿Eso qué quiere decir? Quería decir que, no podía, que el soldado podía no tener dientes. ¿Por qué? Porque no necesitaba dientes para pelear. Podía pelear sin ningún diente. Por lo tanto, la salud odontológica, la salud oral, no era un requisito. Si eso se hace un paralelismo a lo que hoy tenemos, entonces hoy es fit to work. Entonces, nuestra población tiene que tener una salud que le permita apenas trabajar. Si consigue trabajar, el resto no me importa. Y eso es un problema. Ese concepto es un problema. Este curso a dar va a ser orientado en base a la medicina preventiva, que es una doctrina que en los países de la región Argentina, Brasil, Chile, se da en las facultades de medicina. Es decir, tú tienes que aprobar materias clínicas, tienes que aprobar pediatría, tienes que aprobar ginecobstetricia, tienes que aprobar cirugía y tienes que aprobar medicina preventiva. No solo eso, sino que existe la especialidad en medicina preventiva. Y cuando te gradúas, haces tu especialidad con residencia inclusive en medicina preventiva. Ese es tu requisito para poder después entrar a hacer el curso de un administrador, un gerente hospitalario. Entonces no es que aquí yo nombro a cualquier persona, no, yo tengo que formar a la gente. Tiene que haber universidad, hay instituto aquí en Brasil para hacer eso, para formar a los administradores. Hay un instituto formado solo para eso, porque si no, no tienes la gente que sepa hacerlo. Así pues, nosotros tenemos lo que ellos llaman la prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué es la prevención primaria? La prevención primaria son todas aquellas medidas por las cuales el Estado intenta prevenir que la persona enferme. Por ejemplo, uso de vacunas, ¿no? La prevención secundaria es la utilización de herramientas para hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Reconoces que existen enfermedades que, a pesar de toda la prevención primaria que se pueda hacer, aparecerán. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el cáncer de mama. Habrá mujeres que lo van a desarrollar, cáncer de estómago, que si es diagnosticado precozmente, puede ser atendido, cambiando completamente el curso de la enfermedad e inclusive curando a la persona. La prevención terciaria es la recuperación del individuo. Eso quiere decir la rehabilitación. Si yo lo dejo tirado en una cama, sin rehabilitación jamás podrá volver a ser un ente útil en la sociedad. Y la prevención cuaternaria, importantísima, es prevenir el error médico, prevenir la iatrogenia. Y eso se hace a través del conocimiento, simplemente. Entonces, estos médicos que se forman son médicos generalistas que atienden a ese esquema de conocimiento. Entonces, tú tienes médicos generales recién graduados de la facultad que atienden esos procedimientos. Tienes médicos familiares, tienes médicos internistas, ¿sí? Tienes cirujanos generales que son generalistas, tienes intensivistas que son generalistas, tienes patólogos que son generalistas, hacen de todo. Una vez que tú has armado un sistema de salud que atiende a la población por esta vía, tú consigues
a resolver probablemente entre el 85 al 90% de los problemas, porque son problemas de fácil resolubilidad. Las personas no deben morir por choque hipovolémico. En los actuales momentos que una persona se muera sangrando, llama la atención, llama la atención. Eso es completamente prevenible. Pones sangre, la pones desangrada. ¿Por qué, a pesar de saber que podemos hacer eso, murió sangrando? La mortalidad materno-infantil, mujeres que se mueren en consecuencia del embarazo, por no tener una atención adecuada en el embarazo. Eso es extremadamente grave y habla muy mal del sistema de salud. ¿Por qué? Porque se entiende que la absoluta mayoría, casi la totalidad de los eventos que se dentro del embarazo son completamente prevenibles y tratables. Y por lo tanto, pues, no deberían fallecer por esa vía. Dicho esto, ¿tiene que ver las enfermedades cardiovasculares o las especialidades? Bueno, cuando tú ya tienes tu edificio armado, tienes tu sistema de salud bien estructurado, tu capacidad de resolver de un modo ágil, sin consumo mayor de recursos, porque esto es muy barato, tú consigues resolver la mayoría de los problemas de la población. Te ves abocado a que la población de todas maneras se enferma, porque el ser humano desde que nace un día morirá y a lo largo de su vida tiene que enfermarse, tiene que enfermarse. Si es parte del enfrentamiento a los virus, a las bacterias, es parte de la maduración de nuestro sistema inmunológico. Si una persona que nunca en su vida se enfrentó a una bacteria o un virus no madura su sistema inmunológico, tenemos que ser parte de eso ahí. Pero resolviendo aquello, es decir, la gente no se muere por esas enfermedades prevenibles, quedan aquellas que son de mayor complejidad. Eso es la especie humana en los actuales momentos, desde hace aproximadamente 100 años, comienza a morirse o pasa a ser la principal causa de muerte y de enfermedad de la especie humana, las enfermedades más complejas, y ahí vienen las especialidades. Estas enfermedades complejas, que son tan prevalentes, deben ser motivo de estudio. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte de la especie humana. La segunda causa de muerte de la especie humana es el cáncer, con una observación en particular. Conforme va avanzando el tratamiento y el conocimiento sobre el cáncer, la ciencia avanza, los pacientes oncológicos viven. Pacientes que antes se morían en 6 meses, hoy viven. Y viven lo suficiente para morirse cardíacos. Pacientes renales, que antes se morían, hoy tienen diálisis, tienen otros tratamientos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que viven una cantidad de años que les permite adquirir enfermedades cardiovasculares y los pacientes renales se mueren cardíacos. Por lo tanto, tú tienes que saber, tienes que entender un poco más de la enfermedad cardiovascular. Sobre todo porque si tú haces prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, si tú haces prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular, los pacientes no llegan a ser tan complejos porque el tratamiento de pacientes complejos es muy caro. Es muy, muy caro y no tiene gran retorno para la sociedad. ¿Por qué? La sobrevida en años de un paciente cardíaco alrededor de 15 años. O sea, una persona a la que le trasplantas el corazón no es que va a vivir para siempre, ¿no? La media es de 15 años. El trasplante de riñón es mucho mejor, es mucho mejor. Son pacientes que viven 20 años, ¿no? El trasplante de pulmón tienen una sobrevida mucho menor, 5 años. Entonces, la sociedad hace un gasto muy grande para evitar que sus propios integrantes fallezcan. Muy bien. Tenemos entonces un edificio construido de un sistema de salud único,
que tiene, por lo tanto, que está formado por médicos, que tienen un perfil hecho para que funcione ese edificio. No es cualquier perfil. Tiene que funcionar, el médico tiene que estar engranado en eso ahí. Y todos los médicos tienen que trabajar ahí. Este edificio tiene capacidad de resolver entre el 85 al 90% de todos los problemas de la población, siempre y cuando el Estado cumpla con sus obligaciones que no son salud, pero que tienen que ver con salud, con saneamiento ambiental. Entonces, si la gente no tiene calles, vive en un tierrero, si la gente no tiene casa, si la gente no tiene comida, se van a enfermar. Entonces, todo lo que haga el Ministerio de Salud y esta estructura no va a servir para nada. Si la gente vive en medio de aguas hervidas, sin alcantarillado, si el agua potable no es de calidad, no hay nada. Y los médicos no podemos entrar a hacer ese trabajo, porque el momento que entramos a hacer ese trabajo y no somos más médicos, somos ingenieros. Siendo ingenieros, vamos a ser muy malos ingenieros y vamos a hacer un trabajo muy malo, porque no tenemos formación para eso. Admitiendo que todo esto está resuelto, yo alguna vez escuché de alguno de estos gestores de fundaciones, ¿no?, que le pedía, que estaba al frente de un área cuando estaba haciendo la rural, y que le decía a uno de mis compañeros, bueno, si usted dice que ha hecho todo, ¿cómo así todavía hay enfermos? Porque los seres humanos naturalmente se enferman, porque los niños normalmente, para su sistema, tienen que tener contacto con virus, no puede no ser así. Entonces, en el tiempo vamos a tener el aparecimiento de enfermedades complejas que requieren especialización por parte de los médicos para poder ser tratados. Y que no es poca cosa. Que es muy caro. Que también es muy caro. Muy bien. Entonces, nuestra función como médicos recién formados, como personas que están siendo formadas como médicos dentro de la Facultad de Medicina, es aprender que ustedes tienen que saber de esas enfermedades. Y ahí, lo más prevalente es las enfermedades cardiovasculares. La especie humana muere como primera causa de muerte en el mundo entero, no solo en Ecuador, en el mundo entero. Son las enfermedades cardiovasculares, por eso tú tienes que saber. La segunda causa de muerte de la especie humana en los actuales momentos es el cáncer. Por lo tanto, tú tienes que tener rudimentos, tienes que saber oncología. La tercera causa normalmente vienen a ser las causas externas, es decir, traumatismos, violencia civil, apuñalados, atropellados, lo que sea que tú quieras. Y dependiendo de tu sistema de salud y tus condiciones, la cuarta vienen a ser las enfermedades infecciosas otra vez. Ahora, dentro de la cardiología es necesario, ¿sí?, que los médicos se vuelvan cardiólogos todos, no. Por yo saber tratar una hipertensión, por yo saber tener nociones claras de qué hacer, ¿eso me vuelve a mí cardiólogo? No. Si yo entreno a toda la población de médicos en estos temas, ¿se vuelven innecesarios los cardiólogos? No. Eso es una cosa completamente ilógica. Tiene que haber el entrenamiento especializado. Lo que yo busco, ¿sí?, es que los pacientes de baja complejidad sean tratados por los médicos generalistas y sean conducidos por los médicos generalistas sin que lleguen a tener necesidad de llegar al médico especialista. Porque una vez que pasaron la marca de necesidad, tendrán que ser derivados porque los médicos generalistas no están entrenados para atender cómo se ve a esos pacientes. Esos pacientes, entonces, que
adquieren una hipertensión, por ejemplo, que no es bien tratada, en 5 años están ciegos. Ninguno de ustedes es oftalmólogo, ni sabe utilizar un láser, ni sabe tratar una emergencia por un descolamiento de retina. Eso tiene que ser hecho por un especialista y es una urgencia. Tiene que ser en horas. Una hora es así que tiene que estar en un servicio en donde una vez que ustedes diagnosticaron un servicio en donde le traten eso, porque si no se puede quedar ciego. Quedarse ciego es una cosa gravísima. Gravísima. O entonces ese paciente con una hipertensión maltratada termina en insuficiencia renal. Tiene que pasar a diálisis. ¿Son ustedes los que van a hacer diálisis? No, es el nefrólogo. Son las unidades especializadas, porque se sabe que el tratamiento en esas unidades especializadas, y entre más especializadas, mejor, prolonga la vida de esos pacientes. Ese paciente que se infartó, que estaba hipertenso, se infarta y consecuencia de ese infarto entra en insuficiencia cardíaca. Yo tengo que tratarles insuficiencia cardíaca. Inclusive considerar que en determinado momento llegará a necesitar un trasplante. Pero eso es extremadamente caro. Entonces, yo no quiero que la gente llegue a tener una avalancha de pacientes enorme que lleguen a este. Voy a tenerlos, de todas maneras voy a tenerlos. Sí, pero no puede ser una avalancha gigantesca, porque no hay sistema de salud que soporte eso. Entonces, yo tengo que hacer prevención primaria, tengo que hacer prevención secundaria, terciaria, recuperar aquellos que tuvieron, y tengo que impedir el error médico para que los pacientes no lleguen a necesitar tantos, un número abrumador, lleguen a necesitar alta complejidad. Alta complejidad, hay enfermedades que son ineludibles. Ineludibles. Son propias de la especie humana, existirán siempre. Un ejemplo de eso es la taquicardia por ventada nodal, que se cura con una ablación. Para eso tenemos que tener electrofisiólogos. Alta complejidad, muy alta complejidad. Los seres humanos nacen con fisiología de doble vía nodal en un 30%. El 30% de la población tiene eso. No todos van a adquirir la enfermedad, van a presentarla. Pero todo, si nacen 100 niños, si nacen 100 niños, 30% de esos tendrán. Y seguirán naciendo después más niños y 30% tendrán. Por lo tanto, la necesidad de alta complejidad es ineludible. Pero yo no la puedo sobrecargar encima, haciendo que los electrofisiólogos tengan que estar haciendo ablaciones complejas, mucho más complejas, por taquicardia ventricular, en pacientes que se infartaron. Si yo controlo bien esa dislipidemia, si yo evito que el diabético se infarte, si yo evito que el hipertenso se infarte, ese es el sentido y ese es el trabajo que ustedes tienen que llevar a cabo, y eso es lo que tienen que tener en su cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ya se gradúen y vayan a la medicatura rural, ustedes van a atender mujeres embarazadas y tienen que tener en la cabeza bien claro: una mujer embarazada no debe fallecer consecuencia del embarazo o el parto. No debe. Entonces, yo tengo que entender qué es lo que está pasando, tengo que examinarme bien, tengo que enterarme bien de lo que está pasando. Y si ya veo que esa mujer nació con una cardiopatía congénita que nadie diagnosticó antes y está embarazada, bueno, pues esa mujer necesita alta complejidad, tendrá que ser referida al centro donde solo atienden mujeres con cardiopatías complejas embarazadas. Huye de nuestra capacidad. Hay niños que nacen con cardiopatías complejas, no podemos evitar eso. Tú tienes que diagnosticar
Cuando nació el pequeñito, este niñito tiene una cardiopatía. Hay que derivarlo rápidamente porque se puede morir en horas o en días. No fue de las más graves, perfecto, pero tiene una cardiopatía congénita. Ese niño puede ir a desarrollar hipertensión pulmonar y estar muerto con 15 años, con 20 años de edad. Por un asunto que se puede tratar cuando él o ella esté más grandecito, más madurito, y que evita que fallezca. Y que evite que fallezca. Y prolonga su vida, que se torna igual a la de la población general. Ese es tu papel como médico y esa es nuestra obligación a partir del momento que comenzamos, que aceptamos dar estas aulas, proveerles a ustedes el conocimiento. Tú tienes que llegar y diagnosticar. Diagnosticar que está sano es importantísimo. Saber el paciente que está sano y diagnosticar que está sano es importantísimo. Probablemente eso es cerca del 20% de la consulta cardiológica. Y todos los pacientes que llegan con algún dolor de pecho, con alguna molestia, y no tienen nada, están sanos. El diagnóstico de paciente sano. Pero ese paciente sano podrá volverse cardiopata en el tiempo. Por lo tanto, yo tengo que seguir e impedir que se vuelva cardiopata. Antes de... Este programa de estudio que vamos a seguir estará hecho de varias aulas. Por lo tanto, esperamos estar con ustedes por algunos meses y eventualmente, de acuerdo a las necesidades, se lo hará crecer más, ¿no? Y se impartirán más aulas. Estaremos buscando siempre la mejor manera de llegar a ustedes del modo más claro posible. Las aulas serán de entre 35 a 45 minutos, no más que eso. Y vamos a tener alguna vivencia con preguntas de concurso. ¿Por qué? Porque el médico tiene dos mundos. En los actuales momentos tiene dos mundos. En el Ecuador aún no existe eso. Está queriendo existir. En todos los otros países de la región, en Sudamérica, desde hace aproximadamente 30 o 40 años, los médicos tienen dos mundos. Uno, el mundo real de la atención, en donde su conocimiento les permite atender a los pacientes y resolver los problemas que los pacientes tienen. Y el segundo mundo es el mundo académico y el mundo de los concursos, en donde se hacen preguntas y las preguntas que se hacen no tienen nada a ver con el día a día de los médicos. ¿Por qué? Porque mi intención al hacer una pregunta es medir, no necesariamente es medir conocimiento y medir capacidad. Por lo menos, como hoy se entiende, no es así. Es la meritocracia. Entonces, ¿qué se hace? Dentro de la medicina hay las enfermedades raras, o hay las condiciones que son muy particulares y únicas. Esas condiciones, esas enfermedades raras y esas condiciones únicas son nichos escasos, pero son nichos de preguntas. Entonces, todo concurso vive haciendo preguntas, no de lo más común, no del día a día. Vive haciendo preguntas de estos nichos raros. Y tú como médico tendrás que dar exámenes. Pocas veces, pero tendrás que dar exámenes. Y si no puedes entender la lógica de las preguntas y por qué te preguntan lo que te preguntan y responderlas, no podrás pasar. Y eso te invalida como médico. Por lo tanto, esa es nuestra realidad. Ese es el mundo que vivimos hoy. Tendrás que aprender a resolver cuestionarios. Yo nunca fui bueno para dar exámenes. Nunca. Mis profesores reconocían alguna habilidad,
reconocían alguna inteligencia, pero yo nunca fui de los que sacaron las mejores notas, ni anduve preocupado mucho por eso, porque nunca tuve malos problemas. Pero en el tiempo entendí que tenía que aprender a hacer pruebas. Las preguntas son de un grupo restringido de patologías, no vienen de cualquier cosa, son de un grupo restringido de patologías. La forma de hacer las preguntas es casi siempre la misma. Por lo tanto, si tú entiendes la lógica, sabrás responder, aun cuando no sepas la teoría. Tú puedes llegar a responder y sacar una nota alta sin tener el conocimiento, solo porque sabes cómo resolver un examen. Parte de ser médico, parte de la medicina, parte de vivir en estos tiempos. Finalizo así esta aula inaugural y nos vemos en la siguiente aula ya discutiendo temas específicos del área. Buenos días, muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Carlos Carrión Arias, cardiólogo, por su participación en esta primera conferencia. Pedimos disculpas por los problemas de audio que ha tenido esta conferencia. Estamos trabajando para mejorar ese aspecto en siguientes entregas de este ciclo de conferencias cardiológicas. Recuerden, la próxima conferencia tratará sobre el tema de epidemiología básica y estará disponible el próximo domingo 5 de julio a las 6 de la tarde. No se olviden de enviar sus preguntas, pues el doctor Carrión las responderá gustoso al inicio de la siguiente charla. Hasta pronto.